Regresamos, estás escuchando tu programa Motívate, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy sábado 1 de junio, estamos empezando un mes, estamos empezando con buena música aquí en Radio Mujer, con excelente contenido como siempre, y con muy buen clima, ¿por qué no? Pues esa lluviecita deliciosa del día de ayer aquí en la ciudad de Guadalajara, espero que la hayan disfrutado, que haya refrescado un poquito este calor que se sentía en los últimos días. Y bueno, pues empezando con todo este sábado para motivarnos, hoy con un tema pues muy interesante, quisiéramos platicar acerca de la nutrición para los niños con síndrome de Down. Ya está con nosotros nuestra invitada, quien me da mucho gusto presentarles, ella es Alejandra Soto, así que pues bienvenida Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muchas gracias, buenos días a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Ale. Pues hablando de este tema que pues realmente es como concientizarnos un poquito, a lo mejor dicen, bueno, pues yo no conozco a nadie, no tengo ningún familiar, estoy ajeno a esta población, sin embargo, es algo que existe y que debemos de conocer más acerca de esta condición de vida de estos pequeñitos. Y me gustaría precisamente iniciar este tema, que nos platicaras generalidades de este síndrome, o sea, ¿qué es, por qué se presenta, cuáles son las características de esta población? Pues bien, claro que sí. Mira, cuando nos referimos a síndrome de Down no tenemos que estudiar mucho en relación a la identificación porque todos hemos conocido a alguien, no tienen una característica muy específica que se puede reconocer sin haber estudiado, ¿sabes? Y pues lo correcto es hablar de una trisomía 21, que es una alteración en el cromosoma número 21 de nuestro cuerpo, y hay que recordar que tenemos 23 cromosomas, ¿no? Entonces, en estos pequeños tenemos una alteración justo en el cromosoma 21, y bueno, se caracterizan por tener fascias específicas, pero bien, también tienen algunas alteraciones en lo que nosotros nos vamos a enfocar en relación a nutrición. Sus alteraciones principales es que, por ejemplo, no tienen un crecimiento o un peso como la población normal. Ellos crecen un poquito menos y su pico puberal o cuando se presenta la adolescencia es en un tiempo más precoz. Si normalmente presentamos la pubertad entre los 11, digamos, 11 o su pico puberal, que es cuando crecemos un poco más, se presenta entre los 13 y los 15 años, en ellos se va a estar presentando entre los 11 y los 12 años. Entonces, va a ser un desarrollo más acelerado en relación a la parte puberal y su crecimiento en relación a su estatura va a ser menor. ¿Por qué lo hago tan específico? Porque vamos a necesitar para evaluar y comparar el crecimiento y el peso, vamos a necesitar unas tablas en especial. Claro, no se pueden comparar con población general, ¿no? Así es, entonces necesitamos compararlos porque suelen ser niños más pequeños y un poquito más anchitos. Okay. Cuando hablamos de nutrición tenemos que poner atención en cuestiones como, por ejemplo, presentan situaciones distintas a una población normal. Te hablo de que las primeras etapas de la vida suelen estar desnutridos porque cuando nos referimos a un síndrome es porque tengo las características, más de 5 características específicas en una situación, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de las características físicas y faciales, que no voy a profundizar en esto porque no soy genetista, sin embargo, sí soy especialista en nutrición y en eso me voy a enfocar. Entonces, suelen tener gran cantidad o un porcentaje elevado de esta población, suelen tener cardiopatías congénitas. Problemitas en su corazón. Problemas en su corazón. Esto quiere decir que tenemos un problema en el corazón que hace que, la formación del corazón no es la adecuada. Y gastan un poco más de energía que cualquier otro niño en las primeras etapas de la vida o hasta que se corrige este error, porque como es un error de formación o de la forma del corazón se suele operar. Entonces se esfuerzan un poco más, su corazón se esfuerza más y gasta más energía, por lo tanto suelen ser pacientes desnutridos.
Al inicio, al ¿no? inicio. Porque ya después al puede inicio, presentarse como sí, todo lo contrario, se ve mucho sobrepeso y obesidad. En la adolescencia se ve mucho sobrepeso y tiene mucho que ver porque tienen algo que le llamamos hipometabolismo. Pero regresando a la parte como al inicio, vamos a hablar del nacimiento al año y medio de edad, 2 años. En la lactancia, ellos suelen tener los músculos de la boca un poco blandos o le llamamos hipotónicos, no tienen la misma fuerza. Por lo tanto, desde que nacen, la succión al seno materno suele ser más débil. Entonces, más difícil. ¿Sí se puede establecer la sí, lactancia claro que sí se puede, pero sí es más difícil. Y hablamos de que el síndrome de Down trae como situaciones agregadas. Por ejemplo, traemos una situación neurológica importante, entonces no todos los niños van a tener la misma afectación. De hecho, se habla de un síndrome de Down como clásico, pero también se habla de mosaicismos, entonces que la afectación no está tan severa y tiene mucho que ver con la estimulación y la rehabilitación que presenten. Entonces, tenemos un paciente o un pequeño con síndrome de Down que va a tener alteraciones en la succión, pero si se estimula o se dan todos los manejos necesarios, él va a empezar a succionar mejor. Pero sí es importante saber que su succión o la manera en la que tome la leche en el seno materno va a ser más difícil. Entonces eso ya te condiciona un peso bajo. Desde el principio entonces estar al pendiente de cómo va este ritmo de crecimiento de este pequeño. Me imagino que también es toda una serie de situaciones alrededor de la familia que a veces impiden que tal vez la madre pueda estar lactando o por cuestiones emocionales, ¿no? También llega a ser difícil, ¿o cómo ves esa parte? Pero no. Lo que pasa es que, por ejemplo, el síndrome de Down tú ya lo puedes diagnosticar in útero, en una de las semanas específicas del embarazo. Entonces, si nosotros en nuestro embarazo llevamos un control adecuado y se verifica, pues, probablemente desde antes de que nazca tu bebé ya sabes si presenta síndrome de Down o no. Y qué bueno es que menciones eso, Ale, porque muchas veces no se tiene el control adecuado o los estudios adecuados en las semanas indicadas para realizar este tamizaje, que así se les llama, ¿no? Así es. Bueno, es parte, en este caso se ve en el ecosonograma uterino, y en una semana específica del embarazo, que es en las primeras, es cuando se pueden dar cuenta si hay una presencia o no. Qué interesante, Ale. Pues bueno, vamos a tener que irnos rapidísimo a un corte, pero regresando seguimos platicando de la nutrición para niños con síndrome de Down. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, comuníquense 3122-1190, 3647-1883, WhatsApp 33-1019-0712. Volvemos. Decidida y exitosa. Radio Mujer 927 es única. Continuamos, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estás escuchando tu programa Motívate a través de Radio Mujer 927. Esta mañana, sábado 1 de junio, estamos platicando de la nutrición para niños con síndrome de Down. Está con nosotros la licenciada en nutrición Alejandra Soto, quien es especialista precisamente en esta condición. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de que es posible ya diagnosticar este síndrome, pues aún que el pequeño o la pequeña no nazca. Entonces, pues la importancia de estar haciendo estos estudios previos para el nacimiento, ¿no? Así es, y ya después, posterior al nacimiento, se realiza un estudio genético específico, que es en sangre, y bueno, genética manda a hacer el estudio específico. Entonces, al tener un niño o un paciente con síndrome de Down, ellos suelen tener enfermedades agregadas, por eso se le llama un síndrome. Cuando nosotros hablamos de un síndrome es porque tengo más de 3 condiciones en un pacientito, ¿no? Entonces, la verdad es que el síndrome de Down ha sido muy estudiado, de tal manera que es común que hablamos de enfermedades del corazón, pero estas, ojo, son deformación del corazón, no tienen nada que ver con las que vemos en los adultos, que suelen ser gorditos y así. O sea, es genético, es algo que ya viene ahí establecido. Sí, pero no quiere decir que todos los niños que tienen síndrome de Down
van a tener una cardiopatía congénita, ¿sale? Pero si de control les hacen un ecocardiograma para ver si no está presente. Okay. Otra cosa que suelen tener cuidado los médicos es buscar hipotiroidismo, que también está presente muy frecuentemente en niños con síndrome de Down, trastornos gastrointestinales, y por eso nosotros como nutrición nos metemos mucho. Entre ellos son estreñimiento, otra enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. ¿Esa qué características tendría? La primera es que tardan, sabemos que cuando tardan en evacuar, tardan en hacer popó las primeras 48 horas, y nos habla de que hay un inadecuado movimiento en el colon, por lo tanto suele haber un estreñimiento pero tremendo, y tiene que ver con que hay le llaman agangliosis intestinal, o sea que no hay una inervación nerviosa adecuada en una parte del intestino que se llama colon, y no hay un movimiento adecuado para que las evacuaciones o las heces salgan. Entonces, bueno, ese es pueden tener estreñimiento. Sí, pero la enfermedad de Hirschsprung es algo específico que requiere un tratamiento específico. No vamos a solucionarlo con nutrición, pero sí de entrada suelen tener, son niños estreñidos en general, los niños con síndrome de Down. Al nacimiento, pues entonces estamos hablando que tenemos estos problemas o riesgos. También algunos de ellos, el retraso neurológico, ese es evidente, pero algunos de ellos suelen tener epilepsia, en específico un síndrome epiléptico agregado que se llama síndrome de West, que es una enfermedad de epilepsia que es de difícil control. Entonces hay que tener cuidado y estar al pendiente. Claro, y estar evaluando, porque sí son varios puntos, o sea, varias cuestiones que pueden presentar aparte del síndrome de Down, y tomar en cuenta todo esto. Así es, entonces a mí me encanta hablar de este tema porque vaya, tú puedes analizar o trabajar en relación a la nutrición desde que cómo succiona, desde el retraso que presenta, si su deglución o no es bueno, sino estar al pendiente, y otros factores agregados de los cuales hablábamos, en los que puede intervenir su crecimiento. Por ejemplo, lo de la enfermedad del corazón, si presentan crisis convulsivas, que es lo de la epilepsia, y el estreñimiento, ¿no? Y todo esto puede mermar también su crecimiento, y por eso a veces son niños más chaparritos, se puede decir. La pura enfermedad te condiciona a un peso y una talla baja, la pura enfermedad al inicio, como hablábamos, porque posteriormente generan un hipometabolismo, quiere decir que no tienen tanto gasto de calorías o de energía como nosotros. En la adolescencia ya nos brincamos a la adolescencia y suelen ser niños que, por ejemplo, si tuvo una cardiopatía congénita o si fue desnutrido al inicio, eso te condiciona a tener un sobrepeso en la adultez o en la adolescencia. Y claro, eso traer todas las consecuencias que conlleva el sobrepeso y la obesidad. Claro, y una de las cosas que son bien importantes es que si al tenerla, como tú dices, al tener una condición en la familia con un niño con síndrome de Down, sabes, es como el niño enfermo. Pero no quiere decir que lo voy a ver como un niño enfermo. Si todas las condiciones que él está presentando nada más son las físicas y aparte las neurológicas del retraso, pero tienen un potencial increíble. O sea, podemos ver niños con síndrome de Down bien integrados a la sociedad, pero hay quien tiene que ver mucho son los padres y cuál es la rehabilitación y el impulso que se le ha dado. Sí, aquellos niños que van a escuelas especiales, a terapias, que los sacan ahora sí a la sociedad. Claro. Son niños perfectamente bien integrados, incluso adultos que llegan a ser partícipes de muchas cosas. Así es, entonces no los puedes ver como niños enfermos, porque siempre que tenemos una condición de niño enfermo, es que el niño quería, no sé, quería papas y pues le di papas. El niño quería refresco y le di refresco porque está malito. Pues sí, pero suelen ser muy impulsivos. Entonces, si yo al niño no le enseño
qué puede comer y qué no, porque es muy difícil que sepa qué es bueno o que distinga qué es bueno y qué es malo. O sea, poner los límites desde el inicio, no por tener esta condición diferente, vamos a estar consintiéndolos a través de la comida. Así o premiándolos, ¿no? Porque muchas veces se utiliza la comida como un premio. Así es, entonces, tomar en cuenta todas estas cosas del patrón de educación alimentaria desde pequeños y ¿por qué? Porque tengo el factor latente de este hipometabolismo o este gasto de energía leve que me puede condicionar a un sobrepeso y una obesidad posteriormente. Bueno, sobrepeso y posterior obesidad, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Algo que es muy interesante es que también algunos de ellos suelen tener enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Bueno, es una intolerancia a un componente de los alimentos que se llama el trigo o el gluten. Entonces, tenemos que empezar a investigar si hay un estreñimiento a causa de qué es. O sea, ellos suelen ser estreñidos, por sí solos tienen menor motilidad intestinal. Pero necesito saber que este estreñimiento no esté relacionado con la enfermedad celíaca o probablemente con una alergia a la proteína de la leche de vaca. O sea, investigar todas las causas para ver. ¿Qué te parece si, regresando de música, hablamos un poquito acerca de la enfermedad celíaca, cuáles son las características, cómo se presenta y, bueno, en este caso, cuáles serían las recomendaciones nutricionales? Muy bien. Pero antes, vámonos con buena música, así es el destino con Sandoval. Seguimos aquí motivándote a través de Radio Mujer 92.7. Estamos también en Facebook Live en mi página Nutrióloga Ruth León. Ahorita sí ya transmitiendo, por ahí se nos había escapado darle play al video, pero estamos también transmitiendo por si nos pueden o nos quieren acompañar. Y les recuerdo nuestras líneas 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de los niños con síndrome de Down, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, una forma de concientizarnos, porque pues es un problema que está presente, es tangible. Ale, ¿cuánto es la incidencia de casos reportados de esta enfermedad? No es muy común, pero sí es dentro de las más comunes en síndromes genéticos y, por ejemplo, si hablamos de la estadística en México, es 1 en 60, 62 mil recién nacidos vivos. 1 en 60, 62 mil recién nacidos. En México, ¿sale? Okay. Entonces, pues bueno, a lo mejor, como dices, no es tan común, pero es algo que está presente, es tangible, y ya cuando uno está en instituciones, por ejemplo, públicas, pues ves un gran volumen de estos pequeños. Sí, es más común de lo que solemos pensar. Exacto. Y la verdad es que aquí en Guadalajara sí tienen un gran apoyo, o sea, hay una o dos instituciones que están muy fuertes en síndrome de Down y que han hecho un excelente trabajo. La escuela Down de aquí de Guadalajara, creo que Occidente es muy, o sea, realmente puedes ver a los niños bien integrados en la sociedad. Que de eso se trata, ¿no? De conocer también nosotros acerca de, y no tacharlos como niños enfermos o que no pueden hacer ciertas cosas, todo lo contrario, a veces tienen habilidades que no pensaríamos que las tienen. Sí, fíjate que dentro de algunas es que son hiperlaxos, suelen, por lo menos en los primeros años de vida, son gimnastas, ¿no? O sea, se mueven, se doblan y no les pasa nada. Muy flexibles. Son súper flexibles, súper flexibles. Okay. Y dentro de las condiciones que decíamos que pueden estar asociadas a estas enfermedades, nos quedamos hablando de la enfermedad celíaca. Entonces, Ale, me gustaría que las personas que no están familiarizadas con este término nos dijeras de qué se trata y cómo darnos cuenta si esta enfermedad está presente. Sí, claro, mira, hablábamos también que es común en los niños con síndrome de Down, pero no quiere decir que sea exclusiva de síndrome de Down, ¿no? Ajá. Entonces, también es algo que se ve en la población, es más común en nuestra población latinoamericana que en poblaciones europeas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad la enfermedad celíaca es una intolerancia a
al gluten, que es una porción específica, o también se le puede llamar, dependiendo de cuál sea la situación que se presente, es una intolerancia o una alergia al gluten, que es una molécula que viene en el trigo, que es parte del trigo, que es un cereal, y se le llama glucoproteína, o sea que tiene una parte en su estructura, tiene una parte de glucosa y otra parte de proteínas. Entonces, lo que mencionan los científicos es que nuestro cuerpo no es capaz de absorber este componente, esta glucoproteína que es el gluten, y que genera una respuesta inflamatoria en nuestro intestino, de tal manera que no se absorbe, y entonces el cuerpo lo va a reconocer como algo que no es de él o algo no identificado. Entonces puedo tener varias consecuencias físicas. La primera es que algunos de los pacientes presentan diarreas, o presentan estreñimiento. Lo puedes ver de ambas formas. Lados opuestos. Ajá. Y claro, es una enfermedad que se debe de ser diagnosticada por un especialista, porque ahorita también está muy de moda dejar el gluten. Ajá. Y no necesariamente todo mundo debe dejar o tener cuidado con estos productos. Es un punto súper importante el que acabas de mencionar. Sí, tiene que ser diagnosticado. Otra cosa que está presente es que al tener diarrea o al no absorberse esto, te va a generar una inflamación intestinal, y entonces vas a tener mala absorción de otros elementos. De tal manera que puedes tener una desnutrición por esta mala absorción, puedes tener deficiencia de algunos elementos específicos, más los que son del complejo B. Entonces, puedes presentar alteraciones en la piel, alteraciones ya de manera muy exageradas, alteraciones neurológicas, movimientos inadecuados. Algunos pacientes presentan vómito o reflujo. Entonces son parámetros como puntos rojos que en el momento que se sospecha de esta enfermedad, suspendemos el gluten, suspendemos el trigo, y empiezas a tener una respuesta impresionante en el paciente. ¿Por qué? Porque disminuye el estreñimiento, disminuyen las diarreas y empieza a haber un incremento de peso, y de manera más adecuada, mucho mejor. O sea, lo ves de una manera como se va a escuchar así como exagerado, pero sorprendente. Hay una mejoría muy importante. ¿Y por qué? Porque haz de cuenta que como tienes una inflamación en el intestino, suelen ser algunas veces muy dramáticas, porque hasta sangrados de tubo digestivo, o sea, evacúan diarrea, sangre, y son situaciones en las que no se entiende por qué ni qué es lo que pasa, y empiezas a tener una baja de peso que se puede confundir con otras cosas. De ahí la importancia de estar evaluando a estos pequeños para ver todas las condiciones agregadas que trae y dar el tratamiento adecuado para cada una. Sí. Estamos viendo que no es tan sencillo el abordaje, porque tiene que ser multidisciplinario también. Así es. Y el consejo genético también es súper importante. Y hago como mención y énfasis en esto, porque algo que han recomendado es que cuando tenemos un pequeño de estas características, iniciamos la alimentación, ya sabes, o sea, me voy a tener que regresar al inicio de la vida, pero bueno, la lactancia materna sabemos que es lo más importante para nuestros niños, pero al inicio de la alimentación complementaria o de otros alimentos, se ha sugerido que en lugar de iniciar o introducir el trigo, vamos a decir, entre los 6-7 meses, procuran o recomiendan que la introducción de este alimento o de este componente sea más adelante, sea entre los 8 y los 9 meses. Y algo que retrasar un poquito. Y una disculpa al auditorio porque no dije, cuáles son los alimentos que tienen trigo, ¿no? O sea, estamos hablando por ejemplo, estamos hablando de todo lo que comemos los mexicanos, panes, galletas, bolillo, pasta. O sea, prácticamente todas las harinas.
¿no? Exactamente. Pasteles, panadería, las sopas. Sí, y hay algunos componentes de pues productos que contienen trigo. Vamos a hablar de plastilinas que contienen trigo, que les llamamos plastilinas no tóxicas, que pues comen los niños y no va a pasar nada. Efectivamente no pasa nada, pero si tienen enfermedad celíaca, pues interviene algunos labiales. Y cuando yo tengo un paciente con estas características, pues les digo, o con enfermedad celíaca, les digo, afortunadamente vivimos en México. Claro. Solo es un cereal, ¿no? El trigo solo es un cereal, pero tenemos estamos el en maíz, México. Fabuloso, que luego de repente no lo queremos. Así y es tan rico, tan versátil, y esto no contiene gluten. Así es, el amaranto no contiene gluten, el arroz no contiene gluten, la papa no contiene gluten. Entonces es fabuloso y no se acaba el mundo, porque suelen ser los niños con síndrome de Down, suelen ser no, es que a mí nada más me gusta la pizza, ¿sabes? Como muy selectivos. Son súper selectivos, ellos son súper selectivos, y a lo mejor, y por eso es bien importante, Ruth, la educación alimentaria, porque dicen las señoras, como son un poquito impulsivos y un poco insistentes, bueno, son muy insistentes, entonces, no, es que solo quiero dona, es que solo quiero dona, es que solo quiero dona, y pues hay un sobrepeso significativo del que hablábamos, pero imagínate que solo quiere dona, y más aparte tiene un sobrepeso, y más aparte tiene enfermedad celíaca, ¿no? Ahí Entonces, empiezan ahora sí las complicaciones. Pues bueno, Ale, ahorita regresando de esta buena música que vamos a escuchar a Axel Muñiz y Juan Magán Sin Ti, seguimos platicando acerca de la nutrición y niños con síndrome de Down. No te despegues y quédate motivándote. Sin ti, amor, yeah. Por ti, amor. Regresamos, estás escuchando tu programa Motívate, yo soy Ruth León, me da mucho gusto que continúen con nosotros el día de hoy platicando acerca de una condición que pues debemos tomar conciencia, y esto es para los niños con síndrome de Down. ¿Qué tan importante es su nutrición? Porque de por sí ya traen algunas condiciones o enfermedades agregadas, y si a esto le sumamos que no tienen una buena nutrición, pues estos pequeños pueden tener una deficiente calidad de salud. Entonces, pues Ale Soto nos está platicando al respecto, y pues ya casi para terminar el tema, Ale, entonces, recomendaciones en general para los niños con síndrome de Down, o sea, ¿qué sí darles de comer de manera adecuada, que esto signifique que les va a ayudar a mejorar su estado nutricional? Ok, de acuerdo. Yo creo que lo primero es lo que hablábamos, Ruth, o sea, si tenemos a un pacientito con síndrome de Down, es valorarlo y hacer un tamizaje completo en todos los aspectos, y dependiendo de lo que estemos presentando, vamos a hablar de la condición o de las recomendaciones ideales para él, porque siempre yo aprendí que a mí me dijeron, ¿sabes qué? Las enfermedades, los pacientes no son enfermedades, ¿no? O sea, cada niño va a ser específico y cada niño va a ser particular, y bueno, de manera general, hablando de un paciente ya escolar, adolescente, pues podemos utilizar las mismas medidas que un paciente sano en relación a decir, bueno, si no tiene enfermedad celíaca, si no tiene alguna otra componente agregado, como las otro alteraciones tipo de gastrointestinales, ¿no? Que nos decías. Sí podemos considerar una alimentación sana, o sea, ya sabes, evitar, es súper importante que les enseñen a comer bien, que no utilicen tanto el consumo de bebidas azucaradas o azúcares refinados, evitar el consumo excesivo de cereales, siempre tenerlos en una actividad física es súper importante porque suelen ser impulsivos, te decía. Entonces, y qué bueno que lo mencionas, o sea, un niño normalmente se puede desarrollar y puede hacer ejercicio, claro, sin ningún problema. Claro, es muy importante para él. Entonces, recordar que son niños, o son pacientes que son completamente normales en relación a que pueden masticar, pueden comer, o sea, no son especiales de decir, como está enfermo le vamos a dar de comer pues todo, no, o sea, siguen siendo cuerpos. Incluso hablamos que suelen tener un hipometabolismo posteriormente. Si un niño de su edad, no sé, gasta 1.300 calorías, él va a gastar 1.100, ¿no? Entonces necesitamos
fraccionarle su comida poco a poco, utilizar alimentos que se absorban lentamente para que no le dé hambre rápido. ¿Cuáles son los alimentos que se absorben lentamente? También le llaman de índice glucémico medio y bajo, en relación a su azúcar. Entonces son todos los alimentos que son altos en fibra, claro, o que tienen cáscara. Por ejemplo, siempre la fruta sería lo ideal con cáscara o las cruda, verduras, ¿no? Ajá, También exactamente. las crudas, por ejemplo. Así es, entonces tener cuidado con eso, fraccionar esos alimentos idealmente en 5 tiempos de comida, servir en platos grandes para que él piense que es poquito, porque con eso sí puedes jugar mucho con ellos de ahorita te toca comer esto, no quiero más, bueno, espérate un ratito más y le das de comer más, o sea, fraccionas más. Como dices, las recomendaciones para un niño sano. Claro. O sea, estar evitando todo el exceso de alimentos altamente industrializados, azucarados. Así es. Y pues en nuestras manos está corregir esas deficiencias o esas cuestiones que después pueden mermar la calidad de vida de estos niños. Así es, y acordarnos que necesitamos utilizar tablas de crecimiento específico, porque siempre van a ser un poquito más pequeños y por lo tanto no puedo compararlos. Y no me puedo exigir el mismo peso, porque si yo lo llevo y lo trato, o si yo me meto a internet y lo trato de comparar con tablas normales, siempre me va a aparecer con peso bajo y lo veo gordito, ¿no? Entonces, pues no, porque no son las tablas con las que tengo que medirlo. Así es, Ale. Pues ¿dónde te podemos contactar a ti si alguien quisiera llevar a valorar a sus pequeños que tienen síndrome de Down? Con mucho gusto. Yo estoy en un núcleo médico pediátrico que se llama Casa Pediátrica. Entonces, así se encuentra, lo podemos buscar ahí en Casa Pediátrica. Soy parte de este grupo. Y pues no sé si quieres que deje mi teléfono o mi correo. Pásanos tu número o correo. Bueno, mi teléfono es, donde me pueden contactar es 3813-1555 o si no 3813-1525. Y pues estoy a sus órdenes en mi correo electrónico que es nutalesoto o nut como de nutrióloga alesoto@gmail.com, con muchísimo gusto. Perfecto, Ale, pues por si alguien quiere contactarte. Gracias, Ruth. Y bueno, este mes vas a estar dándonos un tema también interesante para todos los nutriólogos, ¿no? De la alimentación de niños con síndrome de Down. Bueno, sí, tengo la oportunidad de participar como parte por parte del Colegio de Nutriólogos de Jalisco en su próxima sesión. El 7 de junio voy a estar hablando precisamente de este tema de alimentación con niños con síndrome de Down. Ajá. Pues la convocatoria está en el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo a las 8:30 este próximo viernes. ¿Algún teléfono de contacto si alguien quiere inscribirse o participar? Sí, mira, tenemos el teléfono 3316 03 75 19, o me parece que en la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco por Facebook también se puede realizar, podemos encontrar mayores informes. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿alguna recomendación en los porcentajes de macronutrientes para estos niños, Ale? Es una excelente pregunta. Va a depender de la edad. Okay. Y en los adolescentes incrementamos un poquitito más el porcentaje de proteína. Digamos, se parece más al de un adulto, que va del 15 al 20, del 17 al 20% de proteína. Okay. Y de lípidos va del 25 al 30 y de hidratos más o menos como de 50-55%. Un poquito más abajo de lo que sí, normalmente definitivamente. Y en el pequeños, o sea, estos como escolares y adolescentes, y en pequeños, de hecho vamos a hablar de eso también en la conferencia, lactantes y preescolares tienen un 12 a un 15% de proteína y el resto tienes un poquito más de elevación de lípidos y los hidratos de carbono quedan iguales. Excelente, Ale. Pues bueno, ya es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por todo. Vamos con María José, lo que tenías conmigo, y pues que tengan un excelente sábado. Me da muchísimo gusto que hayamos estado juntos el día de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado en tu programa Motívate. Que tengan un maravilloso, excelente fin de semana. No se pierdan Escenario 92.7 con Alejandro Fernández. Y ahora sí, vámonos con María José, lo que tenías conmigo. Gracias, hasta luego.